Entonces, los workflows, para comenzar, son orquestadores de trabajo. ¿Ok? ¿Qué sería un orquestador de trabajo? Por ejemplo, imaginen que nosotros vayamos y creamos por ejemplo, nos piden un task, ¿ya? Un ETL, ¿ok? Y nosotros tenemos 3 celdas en nuestro notebook, ¿no? 3 celdas, ¿ok? Primero, la primera celda sería leer data de Kafka, ¿ok? Obviamente, esto de acá ya está en un data frame, ¿no? La segunda celda, por ejemplo, puede ser, ¿sabes qué? Transforma ese data frame y ya hazle un join, por ejemplo, ¿ok? Y la tercera y la última celda podría ser ya ese data frame consolidado, SDF, envíalo a Mongo, ¿ok? Envíalo a Mongo. Entonces, todos estos pasos de aquí, al final son pasos de una misma tarea, ¿verdad? Involucran un ETL, ¿cierto? Entonces, esto de acá vendría a ser un notebook también. Vamos a poner así ya. Todo esto de acá vendría a ser un notebook, ¿cierto? Un task, un notebook y al mismo tiempo vendría a ser un ETL, porque es extracción, transformación y carga, ¿no? Ya. Entonces, todo esto de acá, ¿ok? Sigue un patrón de ejecución, porque nosotros lo podemos desarrollar, ¿verdad? Pero la idea no es que nosotros vengamos todos los días y le demos ejecutar, ejecutar, ejecutar. Lo que aquí nosotros tendríamos que hacer es usar un orquestador de tareas. Ese orquestador de tareas en Databricks se llama Workflow, se llama Jobs, ¿ok? En Data Factory, por ejemplo, son los activities o los DAFAs, ¿no? O los pilots, perdón, que te ayudan a orquestar, ¿ok? Entonces, esta porción de código va a estar linkeado a un task, ¿ok? A un task. Y un task a la vez está linkeado a un job. Vamos a ponerlo bonito, ¿ya? Mira así. Por ejemplo, ya. Todo esto de aquí, vamos a poner nuestro, no confundí. Vamos a poner así, ¿ya? Todo esto de acá vendría a ser un notebook, ¿verdad? Entonces, dentro de todo este notebook está amarrado a un universo que vendría a ser un task, una tarea. Y a la vez, este task pertenece a otro grupo aún más grande que vendría a ser los jobs de Databricks. ¿Ok? Dentro de los jobs de Databricks, uno puede tener un task como que puede tener muchos tasks. Task 2, Task 3, Task 4. Obviamente, cada task tiene su propio código de ejecución, pero todo pertenece a un mismo job. Este job puede ser, por ejemplo, carga bronce, digamos, ¿ya? Carga bronce, así. Entonces, todo se va a cargar sobre este job. Y todo esto de acá, por ejemplo, todo el job como tal puede tener un schedule, o básicamente una hora en cuando se ejecuta, ¿no? Por ejemplo, tú le puedes decir ya, ¿sabes qué? Yo quiero que se ejecute esto todos los días a las 10 p.m. Entonces, lo que va a pasar es que automáticamente el job todos los días a las 10 de la noche se va a ejecutar esto de acá. Todo lo que está dentro de este job. La tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, la tarea 4 van a correr en simultáneo. Depende cómo uno ponga los tasks. ¿Ok? Pero estos tasks no solamente pueden ser de notebook. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos tasks. ¿Ok? Un tipo de task puede ser un notebook. ¿Cierto? Un notebook. Otro task, vamos a hacer acá. Otro task puede ser un if. O sea, un if else, ¿ok? Por ejemplo, también puede ser un for each también, ¿ok? Entonces, estos tipos de tasks que ustedes ven aquí, if, else, básicamente le va a ayudar a que uno pueda tener un job más amigable o básicamente con distintos caminos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes un task de tipo if, else? If else. Lo que va a suceder es lo siguiente, mire. Si tú creas un task de esta forma, este task va a depender de otro task a la vez, ¿no? De un task 1, por ejemplo. ¿Ok? Uy, me salí, ya. De un task 1, ¿ok? Y por ejemplo, este task 1 en realidad le va a pasar al task if else, al task de decisión, le va a pasar un valor. Por ejemplo, le puede pasar true, ¿ok? Y lo siguiente que nosotros tenemos que hacer aquí en Databricks es armar dos tasks nuevos. Task 1, por ejemplo, vamos a hacerlo más chiquito, ¿ya? Lo siguiente que tenemos que hacer es dos caminos, ¿ok?
task 1 y task 2. Llamémosle a este task el camino del true, ¿ok? Y el camino del false. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué valor tú le envíes en el task anterior o qué valor tú le pongas acá en este task if, va a seguir un camino u otro. Esto es sumamente sencillo. Entonces, si sigue true, obviamente va a ejecutar lo que está dentro de este task, ¿no? Sea notebook o puede ser otro if else, dependiendo de lo que uno quiera. Lo mismo va a pasar con el for each. Si el task es de tipo de for each, entonces tú le tienes que pasar a este for each una lista. Y lo que va a pasar es que este for each, dentro del for each, tiene agregado otro task. Y lo que va a pasar es que este for each este task, perdón, se va a ejecutar tantas veces este for each tenga elementos. ¿Ok? Por ejemplo, si tú le pasas 10 elementos o 10 listas en este for each, este task se va a ejecutar 10 veces. Y hay un componente aquí que le dice si quieres que sea de forma simultánea o si quieres que sea secuencial. Ahí es simplemente poner un check, una opción. ¿Ok? Hasta aquí todo bien. Consultas, dudas. Ya, entonces vamos bien. Entonces, ok, hay otro task que también te ayuda a llamar a otros jobs. ¿Ok? Por ejemplo, si tú quieres tener un job de una carga completa, por ejemplo, de un pipeline, de un flujo completo, entonces tú puedes tener internamente dos tasks. O sea, tú acá puedes tener un task, digamos task 1 y el task 2, ¿no? ¿Ok? Y por ejemplo, en el task 1 tú puedes tener un job, o sea, puedes llamar a un job, o sea, otro job que sea bronce, por ejemplo, de la carga bronce. Y el task 2 puedes llamar a otro job que sea de una carga silver. ¿Ok? Son dos tasks, pero dos tasks distintos que llaman a job distintos. Cada job, obviamente cuando los invoques, van a tener su propio task también que ejecutar, ¿no? Entonces, aquí tú puedes poner una clase de dependencia, algo así como, por ejemplo, yo quiero que se ejecute el task 2, ¿ok? Cuando el task 1 haya terminado. O sea, ni bien termine el task 1, o sea, este job termina de ejecutarse, el task 2 se va a lanzar. O sea, cuando esto se termine de ejecutar, el task 2 se va a lanzar y va a empezar a correr todo lo que está dentro del task 2. Así sea un job, así sea un if else, así sea un task de notebooks. ¿Ok? Entonces, algo así, miren, por ejemplo, tú tienes aquí un task 1, ¿no? Y tú tienes acá, por ejemplo, otro task 2. ¿Ok? Así. Entonces, puedes tener dependencia, ¿no? Y otro task 3, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, todos dependen, ¿no? Entonces, el task 2 va a ejecutarse siempre y cuando el task 1 termine, ¿ok? Pero imaginen que el task 3 falla, ¿ok? Se cae. Entonces, si esto se cae, como el task 3 depende del task 2, el task 3 nunca se va a ejecutar, porque no llegó, no pasó la dependencia, ¿ok? Y también puedes, por ejemplo, tener acá lo mismo, ¿no? Aquí otro task, por ejemplo, otro camino, task 2.3, por ejemplo, ¿no? Y acá, obviamente, si el task 1 pasa, si se ejecuta, se van a ejecutar los dos caminos, ¿no? Automáticamente, porque los dos tienen dependencia del task 1. Y se ejecuta el task 2.3 y se ejecuta el task 2. Obviamente este falla, este no se ejecuta nunca, y este sí ejecuta y sale todo success, ¿no? Entonces, al final del día, en el reporte del job, hay una lista, ¿ok? En el job, que te sale todas las ejecuciones. Basta que un task, ¿ok? Basta que un task falle, en el reporte final te va a salir error, ¿ok? Porque ha fallado un task, ¿no? Entonces, a nivel de task, uno puede tener dependencias, ¿ok? También es muy sencillo hacer esto, o sea, que un task dependa del otro, ¿ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Dudas, preguntas, consultas? Dale, Edwin. Sí, pues dado que hay una serie, digamos, de pasos que, 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 digamos, tienen que cumplirse para, para decir que fue satisfactorio o exitoso el proceso, ¿existe una especie de transacción o rollback en caso de que falle algo, se deshaga todo lo previo o no?
No, eso no existe, porque eso lo tienes que ver tú como desarrollador. Por ejemplo, recuerden que los tags al final del día solamente va a llamar notebook, ¿verdad? Voy a llamar un notebook, no un código, voy a ejecutar algo. Código tienes todos los códigos, ¿no? Entonces el task no es responsable de que si es que tú has desarrollado algo mal o si hemos fallado desarrollando, ¿no? El task simplemente va a ejecutar. Y ponte que tienes varios pasos, ¿no? Y uno de estos pasos es dropear algo, ¿ok? Y después el siguiente paso es guardar data en esa tabla que has dropeado. Imagine que dropeó, pero nunca guardó. O se cayó en el save porque tal vez puse un nombre incorrecto de la columna. O sea, se llamaba nombre, pero yo escribí mal y le puse name. O sea, en inglés y está en español. Y obviamente no va a llegar a este paso, ¿verdad? Y lo que va a hacer el task es que simplemente va a fallar. Si tú quieres que haga un rollback, entonces tendrías que tener un siguiente task que tengas una decisión, ¿no? Que si tu task, este task ha fallado, entonces, ¿sabes qué? Abre un camino de un nuevo task que haga el rollback, algo así, ¿no? Que básicamente retrocedas una versión anterior de la tabla que te dropeaste, ¿ok? Básicamente tendría que ser un poco manual. No manual, sino es que es necesario, ¿no? Porque tú ejecutas el código nada más, ¿ok? No sé si esa respuesta te ayudó ahí. Bueno, entiendo que a nivel de task, o sea, no hay algo para hacer una transacción, ¿no? Pero ahora lo que no estoy entendiendo es si a nivel del notebook existe o no existe una opción para hacer transacciones. Claro, recuerda que al final todo lo que nosotros hacemos con el código, estamos usando tablas delta, ¿verdad? Todo al final son tablas delta. O sea, si tú haces un insert, haces un update, haces un override, acá se van a guardar en el history, versiones, ¿cierto? Se guardan versiones, ¿verdad? Uno, 2, 3, 4, ¿no? Etcétera. Entonces, ponte que tú ejecutas un proceso y la versión 4 no terminó o falló. Entonces, después tú puedes sanear y retroceder a la versión 3. ¿Recuerdan qué comando era? Les expliqué eso creo que en la segunda sesión, para regresar a una ¿Restore? versión antes. ¿Restore? Claro, el restore. Entonces, si tu task falló, como puede pasar, que a mí me ha pasado, por ejemplo, en producción falló, la versión 4 falló y algunas cosas estaban mal, tuve que hacer un restore a la versión 3, pero eso ya es post ejecución, ¿no? O sea, Ok, simplemente aquí restore. Ajá. Dale, pero dale. digamos que entonces eso lo controla, uno lo tiene que controlar a través del código, ¿no? O sea, es decir, si Correcto. falló, ponte, pues, si falló, restáurate a lo que había en una versión anterior, pero digamos que a través de código. No es que automáticamente, bueno, no sé si has usado SQL Server, pero si falla, ya con que le pongas la instrucción de begin transaction, si falla en alguna parte, en automático hace el rollback. Entonces aquí lo que entiendo es que sí se puede hacer, pero o sea, tú controlas que si hay algún tipo de error, a través de código le indiques que digamos ponga la información como estaba una versión anterior. Ya, ok. Sí te entiendo. Solo que aquí hay que entender algo. Ojo que para guardar datos usamos Spark, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos enviar 100.000 registros, ¿verdad? Hacia una tabla, ¿verdad? Hacia una tabla X. ¿Ya? Entonces en Spark tiene la capacidad de tener algo que se llama, no me acuerdo el nombre. Se me fue el nombre, ¿ok? Pero es algo así como que para hacer el restore automático, ¿no? Por ejemplo, si esto de acá lo guardamos a la tabla, ¿no? Y falla en alguna parte, obviamente la tabla, la data, por ejemplo, no se va a guardar a la tabla con datos incorrectos, ¿no? Eso no va a pasar, ¿ok? Pero eso es a nivel de SPAR. Sí, bueno, y a nivel de una tabla, pues digamos que es un poco más fácil, pero si dentro de mi notebook hay diferentes tablas involucradas. Este, Igual, o sea, repito, igual. entiendo o sea, sí se puede, pero nosotros tendríamos que controlarlo con código. O sea, no lo hace automático, digamos. Igual ahí, por ejemplo, podemos hacer tu ejercicio, a ver, para entenderte mejor, ¿no? En qué paso, básicamente, y ahí lo vemos, no hay problema. De repente sí hay y te estoy entendiendo mal. Ujú. Pero ahí lo vemos, no te preocupes. ¿Ok? Ok, gracias.
Andrés, creo que tienes una consulta. Ah, estás en mute. No sé si soy yo, pero no te escuchamos. Sigues en mute. No se escucha, ¿verdad? ¿O solo soy yo? No, profe, no se escucha. No. Bueno, no se escucha ahí, Andrés. Ok, lo voy a bajar su manito ya. De repente fue de casualidad. Ya. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a crear un workflow, ¿ya? Súper facilito. Ok, miren. Vamos aquí a crear un task primero. Task 01, ¿ya? Notebook, Workspace y vamos a seleccionar un notebook. Este notebook. Confirmamos. Aquí en el compute vamos a usar el clúster que ya está encendido. ¿Ok? Para que no demore mucho prendiendo. Solo que creo que dejé mi warehouse prendido. No, ya. Estaba preocupado. Aquí le voy a dar crear task. Ya. Y aquí voy a crear otro task. Vamos a crear un task en base a un notebook. Mira, aquí automáticamente, por ejemplo, automáticamente Databricks te hace dependiente uno entre ellos, ¿ok? Te hace dependiente, hacen dependientes los tasks. Igual vamos a seleccionar el mismo notebook, solo para hacer como ejemplo, ¿ok? Igual el compute, el que ya tenemos prendido, que es el cluster. Y simplemente aquí, si se dan cuenta, está el depends on, ¿no? Que lo que significa es que el task 2 depende del task 1, ¿ok? Entonces, vamos aquí, por ejemplo, a crear otro notebook, ¿ya? Vamos aquí a crear otro notebook. Acá, notebook 1. Este va a ser task 01. Ok, y acá vamos a hacer, aquí va a ser el camino feliz, ok. Print, hola, task 01, ok. Y el camino triste va a ser el otro notebook, ok. Y este va a ser task 02 notebook. Y ok, vamos a hacer acá. Ya miren, primero vamos a realizar que los dos tasks funcionen correctamente. Ok, entonces vamos a volver aquí a la configuración del pad y vamos a hacer que este task apunte al notebook, ok, a ese notebook que acabamos de crear. Vamos a darle su refresh. Ok, no le puse task 2. Task 2. Notebook ya. Entonces acá vamos a hacer su update. Confirmamos que esto va a ser el task notebook 2. Creamos el task y el task 1 también vamos a modificarlo, ok. Vamos a hacer que esto pertenezca al task 1. Ya miren, como los dos tasks y los dos notebooks no tienen ni un problema, cuando yo le doy Run Now, acá simplemente lo que se van a ejecutar son los dos tasks. Obviamente uno después del otro, ¿no? Miren, acá vamos a esperar un segundo. Ya, por ejemplo, miren, si se dan cuenta, primero se está ejecutando el primer task, ¿no? Y cuando termina, después de 24 segundos, se va a ejecutar el siguiente task, miren, que es el task 2. ¿Ok? Entonces hay una cierta dependencia, ¿no? Entre un task y el otro. ¿Ok? Vamos a volver aquí. Vamos a ponerle datapath job 1. Ya. Entonces, esto sería nuestro primer ejemplo. ¿Ok? Vamos a hacer que el task 1 falle, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a crear otro task. Un task más. ¿Ok? Vamos a hacer un clon. Task 3. Ya. Crear. Ya. Y aquí el task 3
Vamos a crear, ese es el task 3, ¿ok? Ya. Y finalmente vamos a crear un último task para que se vea algo que quiero hacer, task 4. Ya, miren. Ujú. Ya, task 4. Ya, entonces vamos a hacer que el task 3 falle, por ejemplo. Vamos a hacer que falle. ¿Y cómo haces que un task falle? En realidad va a depender mucho del notebook, ¿no? Porque si tu código falla, lo que vas a tener aquí es que el task, por ejemplo, no se va a poder ejecutar. ¿Por qué? Porque al final el task lo que hace es que ejecuta tu código, miren. Solamente ejecuta todo lo que tienes en el notebook. Este task 01 apuntaba al notebook 01, ¿no? Entonces, básicamente el task ejecuta lo que tú tienes en tu notebook, ¿ok? Entonces vamos a hacer que el task 3 falle. ¿Y cómo hacemos que falle? Bueno, simplemente le ponemos una división, ¿ya? Creo que 1 entre 0, creo que es, ¿no? Va a ser igual a... No, 0 entre 1 es... No, 1 entre 0, ¿no? Ya. Entonces vamos a hacer este print, ¿ya? Si yo ejecuto este código, mire, aquí obviamente me va a salir un error, ¿no? Que no se puede dividir 1 entre 0. Mire, me sale el error, ¿no? Entonces, esto mismo que yo estoy ejecutando se va a ejecutar en el workflow, en los jobs. Ok, entonces vamos a hacer ese camino, ¿ya? Vamos a crear otro task. Ok, este no era. Vamos a agregar otro task, notebook. Vamos a poner task 03. Este de acá va a pertenecer al task 3. Pero, obviamente, bueno, va a usar mi compute, el de John Rodríguez. Pero este no va a depender del 2, sino va a depender directamente del 1. ¿Ok? Creamos el task y vamos a crear un task más, ¿ok? Vamos a crear otro task, notebook 4, task 04. Y acá igual, ¿no? Va a apuntar al notebook 4. Esto va a ir sobre nuestro clúster. Creamos. Y ahora sí. Entonces, vamos a hacer, creo que aquí el task 3, este sería el task 4, ¿no? El save. Y ahora sí. Entonces, miren, vamos a ejecutar este código, ¿ya? Esos tasks. Si nosotros vamos a la ejecución que se está corriendo, simplemente haciendo clic en la fecha, ¿ok? Miren, aquí vamos a tener el gráfico de lo que se está ejecutando, ¿ok? Las dependencias de las tareas. Y por ejemplo, el primer task, si quieren ver qué se está haciendo, acá simplemente vemos, ¿no? Lo que se está haciendo, ¿ok? Se está ejecutando este print hola, ¿ok? Aquí, y los dos tasks, una vez que termine el task 1, los dos tasks automáticamente corren en paralelo, porque dependían de la primera tarea, ¿no? ¿Ok? Entonces un task, por ejemplo, ya terminó correctamente y el otro task falló. Si ustedes quieren ver por qué falló este task, simplemente le dan clic a la tarea que falló, ¿no? Y ahí simplemente les va a mostrar, miren, les va a mostrar lo que ha pasado, cuál es el error. Y esto de aquí es lo mismo que nosotros tenemos en el notebook, ¿no? Todo esto. ¿Ok? Entonces, como un task ya falló, el otro task simplemente no se ejecutó, ¿no? Porque dependía de que el task 3 termine bien. Entonces, si volvemos aquí a la ejecución, o sea, al resultado, dice que ha fallado. Mire, el status ha fallado. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Esa opción del Git es para qué? Ya. Lo que sucede es que Databricks también se puede conectar al GitHub. Como pueden ver aquí, miren, acá hay un GitHub. El GitHub es el lugar donde nosotros vamos a guardar código, ¿no? Podemos aquí, por ejemplo, subir notebooks. ¿Ok? Entonces, Databricks, tú puedes, o sea, crear los tasks. Estos tasks, por ejemplo, que están acá, pueden ser invocados desde el workspace. Cuando dice workspace, significa esto de acá, tu propio Databricks. Estos notebooks están en los workspace, ¿verdad?
pero también pueden ser invocados desde un GIF, desde un repositorio externo, que como te mostré puede ser esto de acá. Y aquí puede estar tu código, ¿no? Entonces, como aquí está tu código, tú invocas desde Git Provider y simplemente pones el path donde está tu código o donde está el notebook. Eso es básicamente el Git. ¿Y no se pueden como códigos.py o tiene que ser que HTML, notebook? No, tiene que ser py.scala o .sql. Esos tres lenguajes. Creo que R también. ¿Ok? Ujú. Súper, súper. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Ahora miren, vamos a hacer el Profe, task 2. perdón que me interrumpa, solo una Dale. duda. En cada una de esas tasks, quisiera preguntar si puede ir lenguajes múltiples, o sea, por ejemplo, parte SQL, parte Python, parte Scala, pregunto. Sí, o sea, todo lo que tú puedes hacer, al final, todo lo que haces en los Ah, ya, notebooks ya, como aquí, que fuera del notebook. claro, Ah, perdón, perdón. claro, al final ejecuta el notebook. Y esto de acá, todo el notebook va a ser ejecutado con un clúster. Cualquier clúster. Y recuerden que los clústeres ejecutan cualquier lenguaje, ¿no? Por ejemplo, puede ser SQL, R, Scala, cualquiera. ¿Ok? Sí, aquí va a ser algo, pero ya me olvidé. Ah, ya, mire. Por ejemplo, otra cosa que los tasks tiene una capacidad de reintentos, miren. Si ustedes se dan cuenta acá. Por ejemplo, vamos a ir al task 3, ¿ok? Que ha fallado. El que falló hace un momento, ¿no? Y por ejemplo, yo quiero que mi task 3 reintente. ¿Cuántos reintentos creen que ustedes necesitan mi task 3 para que funcione mi código? Para que funcione el código que pusimos, este código. ¿Cuántos reintentos tendríamos que ponerle para que funcione? 5, 3, 4. No importa, siempre va a fallar, ¿no? Correcto, siempre va a fallar. Entonces, el reintento solamente nos va a salvar la vida cuando sea un tipo error de servidor, error de networking o porque Azure está caído, ¿no? Miren, si no me creen, vamos a poner reintentos, 5 reintentos, que sea inmediatamente cuando termine de ejecutarse. Vamos a dar confirm, save task, ¿ok? Guardamos el task y le damos a run, ¿ok? Igual, vemos la ejecución y aquí, por ejemplo, vamos a esperar, ¿ok? Acá no sé por qué está que demore mucho en ejecutarse. Creo que hay un problema con Databricks. Creo que se va a caer. Porque normalmente esto tiene que terminar rápido. 20 segundos para que haga un print, como que no tiene sentido, ¿no? Ya miren, acá vamos a esperar el task 3, ¿ok? Miren, por ejemplo, el task 3 está en pending ahora. Miren, si ven el resumen, se dice segundo intento, miren, bien grande. Segundo intento. Si ven, vamos al task como tal y vemos aquí la parte de la barrita donde está fail, aquí te sale, miren, el primer intento, el original, ahora sí, el primer intento falló, el segundo intento va a volver a intentar, pero por más que lo pongamos 100 veces, esto de acá es un código, un error de compilación. Cuando hay error de compilación, nunca va a funcionar, ¿no? Porque ya falló, pues, ¿no? No, esto de acá no lo va a arreglar Databricks, ¿no? No va a venir y va a decir, ¿sabes qué? No puedes hacer esto y te lo va a cambiar. No, esto de acá lo tienes que hacer uno manualmente. Corregirlo. ¿Ok? Ya. Entonces, otra cosa, por ejemplo. Allá. Este tipo de orquestamiento o así, para esta forma, para orquestar estos procesos, vamos a poner aquí ya. Ya. Vamos a tomarle foto. Ya miren. Esto de aquí, lo que nosotros tenemos, este tipo de forma de orquestar, que los tasks dependan unos de otros, como están acá, dependen, esto de acá depende de este de acá, ¿verdad? Y obviamente este de acá depende de este de acá, ¿cierto? Hay dependencias. Esto solamente va a ser posible cuando los tasks son ejecutados de forma batch, ¿ok? De forma batch. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando es ejecutado de forma streaming y creamos dos tasks, por ejemplo, que son independientes, ¿ok? O
dependientes unos de otros. Imaginen que aquí tienen nuestros task 1, que viene a ser un streaming. Y tenemos el task 2, que también es un streaming. Y nosotros no sabemos si, por ejemplo, yo le pongo lo siguiente. Necesito que el task 2 dependa del task 1. ¿Ok? Cuando termine el task 1, lance el task 2. Entonces, este tipo de dependencia, o sea, este tipo de orquestamiento de tasks, ¿ustedes creen que es viable? O sea, en la parte de streaming tener dependencias. ¿Qué creen ustedes? O sea, lo que voy es que va a funcionar esto. Por ejemplo, el task 1 está corriendo en streaming. ¿Ok? Está en processing time de 5 minutos, por ejemplo, 2 minutos. Y este task 2 también está en 2 minutos. Los dos están corriendo en streaming. ¿Ustedes qué creen que esto va a funcionar? O sea, Uno no se el va a task, ejecutar. claro. ¿Cuál de ellos no se va a ejecutar? ¿Y por qué, por ejemplo? El 2 porque el uno nunca va a acabar. O Claro, bueno, está bien. Sí, es tal cual eso. O sea, cuando uno trabaja en streaming, obviamente los dos tasks han sido creados para que nunca acaben, ¿verdad? O sea, corren 24/7, ambos. 24/7. Entonces no tendría sentido tener dependencias, ¿no? Porque este de acá nunca va a acabar. Por ende, el 2 nunca se va a ejecutar. Cuando trabajas en streaming, los dos tasks, puedes tener tasks en el mismo job, ¿ya? Pero esos tasks no van a tener dependencias. O sea, simplemente este task 1, por ejemplo, va a cargar una tabla, ¿ya? X. Imaginen que el task 2 le necesita la tabla X para que pueda funcionar. Entonces, internamente, el task 2 en el código va a estar leyendo la tabla 1, ¿no? Entonces, no es necesario que estos de acá tengan dependencias, ¿ok? Porque internamente tú estás haciendo que el task 2 lea la tabla, la cual el task 1 está llenando, ¿no? ¿Ok? Entonces, en resumen, en streaming nunca tienes dependencia. O sea, no tienes que tener que los tasks sean dependientes, ¿no? Uno que otro, uno del otro, ¿ok? ¿Esto se entiende? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, ¿Todo bien? Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio para que se entienda, ¿ok? Mira, esto ya terminó de reintentar. Creo que incluso se cansó de reintentar, ¿ok? Ya. Tas 2, tas 3, tas 4. Ya. Entonces, por ejemplo, ok, o sea, acá vamos a hacer algo, ¿ya? Acá vamos a hacer algo, por ejemplo. Ya, o sea, uno puede tener procesos en streaming en un flujo batch siempre y cuando el streaming vaya al final. ¿Ok? Este task 4 puede ser un streaming, este task 2 puede ser un streaming, este task 3 tiene que ser un batch, porque si no el task 4 nunca se va a ejecutar, y el task 1 también tiene que ser un batch, ¿verdad? Entonces, de esta forma sí puedes mezclar batch y streaming. Dos en uno. ¿Ok? Y preguntas como esto, por ejemplo, te vienen en el asociado. O sea, a nivel de los jobs, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Tienes un task 1 que está en streaming y tienes un task 2 que también está en streaming. Y te dice, uno depende del otro. Y está Pepito queriendo saber por qué no ejecuta el task 2. Y la respuesta ya sabes, ¿no? Solamente que está en inglés. ¿Ok? En realidad, manejar los jobs aquí, o sea, los tasks en Databricks es sumamente práctico. Vamos a crear otro job, ¿ya? Vamos a coronar esto. Vamos a poner datapad job 02, ¿ok? Otro, clonamos simplemente y vamos a eliminar algunos de ellos, ¿ya? Por ejemplo, voy a eliminar este de acá. Acá está la basurita, el tachito de basura. Eliminamos. Vamos a eliminar esto también, ¿ok? Ya. Y vamos a simular que el task 1 y el task 2 están en streaming, ¿ok? Para eso simplemente le vamos a poner una función que se llama import time y vamos a hacer dormir esto de acá en 1000 segundos, por ejemplo, ¿ok?
Los mismos en task 2, por ejemplo. Vamos a hacerlo dormir 1000 segundos. ¿Ok? Por ejemplo, ahora, si yo vengo aquí a mi proceso, a este task 1 y a este task 2, y yo lo ejecuto, obviamente va a pasar lo que ustedes comentan, ¿no? El task 2 nunca se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque el task 1 está trabajando, ¿no? Miren, está ejecutándose. ¿Ok? Esto de aquí lo vamos a dejar un rato mientras les explico otra cosita, ¿ok? Antes de irnos. Por ejemplo, aquí hay una parte que se llama Schedule, ¿verdad? Este Schedule es la opción que nos va a ayudar a nosotros a orquestar nuestros trabajos. En resumen, en esta parte de aquí le podemos decir en qué momento queremos que se ejecute estos tasks que tenemos, ¿ok? Por ejemplo, si yo le pongo que se ejecute cada 1 minuto en la parte de Schedule, aquí cada avance, cada 1 minuto le pongo ya. Cada minuto, por ejemplo. Miren, le doy a save. Ok, entonces yo ya guardé, ya puse el trigger, ok, ya puse el schedule, ya activé. Entonces cada minuto vamos a ver aquí que va a aparecer una ejecución. Miren, vamos a esperar acá un poco ya, que empiece a iterar eso. Todavía no lanza, ¿no? Qué raro, a ver. Ya debe lanzar uno. Vamos a ver primero cómo va el task. Bueno, esto de acá está a 1000 segundos, que no sé cuánto es 1000 segundos, pero no va a acabar en un rato todavía. Entonces el task 2 va a estar bloqueado, ¿no? Porque obviamente el task 1 está en streaming. ¿Ok? Pero no, lo que me preocupa es que todavía no lanza el otro. Ah, ya, miren, ya lanzó, miren. ¿Se dan cuenta que automáticamente se lanzó la otra ejecución? Porque el schedule está cada minuto, ¿no? Así le pongamos, por ejemplo, todos los días a las 10 de la noche lo va a ejecutar, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto de acá, por ejemplo, es sumamente práctico, miren, y sencillo, nada complicado. Y acá mismo tú puedes monitorear cómo va tu job. ¿Ok? Miren, después de 1 minuto, que aquí está, se debe lanzar otro job, o sea, otra ejecución, perdón. Estos son ejecuciones, ¿ya? Se debe lanzar otra ejecución. Cada ejecución tiene un run ID único, o sea, un código de ejecución único. Cada ejecución. ¿Ok? En cambio, los jobs tienen obviamente un job ID único por cada job, ¿no? Los de ejecución son únicos por cada ejecución, ¿ok? Entonces, cuando pase 1 minuto, debe lanzarse otro automáticamente. Vamos a darle su tiempo. Ya, miren, ahí está. Se lanzó otro, ¿ok? Sin que nosotros le digamos nada, ¿ya? Y por ejemplo, ustedes me dirán, ya, John, todo bien, pero mira, aquí se están encolando, ¿no? Se están encolando las ejecuciones que se están lanzando. Esto pasa porque a nivel de job también hay una parte en Advanced Settings que le dices la cantidad de hilos o la cantidad de concurrencia que puede tener tus ejecuciones a nivel de job. ¿Ok? Por ejemplo, esto es útil cuando tú tienes un job que se orquesta, que se va a ejecutar cada hora, pero a veces tu procesamiento puede demorar más de 1 hora, ¿no? Entonces el siguiente task o la siguiente ejecución no se va a lanzar, va a estar encolado. Entonces para superar esto de acá, lo que tendríamos que hacer es en la parte de Advanced Settings, ir a la parte de concurrencia, las ejecuciones en concurrencia, editamos esto de acá y acá lo aumentamos, miren, a la cantidad que queremos. Le vamos a poner 10, ¿ya? Y lo que va a pasar automáticamente es que estos 10 que están en cola se van a empezar a correr, miren. Todos están corriendo en paralelo. Y todos están usando el mismo clúster, este de acá, el que yo tengo. No es que cada task o cada ejecución va a crear su propio clúster, no. Todos están trabajando sobre esto de acá, sobre el mismo clúster. ¿Ok? Hasta aquí todo claro, alguna consulta, duda, todo bien. ¿Qué tal les parece hasta aquí los workflows? ¿Les parece complicado, sencillo? ¿Qué creen? ¿Útil? ¿O no se entendió nada tal vez? Chévere. Profe, ¿por qué fue que quedaron Sencillo. 3 encolados?
Allá, lo que sucede es que la ejecución de acá está demorando más que un minuto, ¿no? Más de un minuto, si te das cuenta. Entonces, nuestro schedule, ¿qué le dijimos en el schedule? Que se ejecute o que mande a ejecutar cada minuto. Entonces, está mandando cada minuto, no a ejecutarse. Y este de acá, por ejemplo, no terminaba, ese tampoco terminaba, y así se encolaban, ¿no? Porque la concurrencia máxima por ejecución estaba de 1. Es más, lo vamos a cambiar y lo vamos a volver a 1 nuevamente, ¿ya? O sea, esto obviamente los que ya se están ejecutando no se van a pagar, ¿no? Solamente que los que siguen van a pasar a un estado de encolamiento, miren. Ahorita van a hacer otro. Va a aparecer otra ejecución. Entonces, Databricks de verdad no es difícil. El punto es la parte de la codificación. ¿Ok? Spark, conocer las tablas delta, tal vez por ahí Python, tal vez por ahí Scala, SQL. Pero todo lo demás dentro de Databricks es sencillo. ¿Ok? Como pueden ver ustedes mismos. O sea, explicando se aprende, ¿no? No es algo que se tiene que seguir repasando minuciosamente, ¿no? ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, se encola, ¿no? Porque básicamente los procesamientos que tienen los jobs, o sea, las ejecuciones en paralelo, solo soportan por default uno en uno, pero uno lo puede incrementar, ¿no? No hay problema. ¿Ok? Ya, hasta aquí todo bien. El día de hoy estuvo pesadito la sesión, ¿verdad? Por la parte de Databricks, todo eso. Pero ¿se entendió? O sea, ¿todo bien? ¿Todo claro? Súper. Pero tengo una última pregunta, qué pena ahí rapidita. Tiene que ver con el tema del tipo de data, es decir, estamos siempre trabajando con tablas, ¿cierto? Pero yo no sé si leí por ahí que el Delta Lake también soporta como el Lago, que soporta como imágenes o archivos no estructurados. ¿Eso forma parte del mismo Delta Table o es otra cosa? No, al final Delta Tables también soporta datos estructurados y no estructurados. También lo puedes guardar. Listo. Ujú. Obviamente no es parte de la malla ni los ejercicios, porque hasta ahora solamente hemos visto dos niveles, ¿no? Estructurados y no estructurados. Los no estructurados vendrían a ser los JSONs que hemos hecho de Kafka, ¿no? Pero ya los semi-estructurados son eso, los JSON. Los no estructurados son los que bien menciona Andrés, que serían imágenes, todas esas cosas, ¿no? Voz, por ejemplo, audio, todo eso. ¿Ok? Nada, pues entonces, eso era lo que yo les quería explicar por el día de hoy. Ok, entonces realmente espero que hayan podido aprender algo más sobre Databricks, ¿no? Ok, súper, súper. Nada, pues entonces nos vemos el día jueves para seguir viendo la parte de streaming. Ok, vamos a ver un poco de streaming el día jueves, pero aplicado hacia tablas silver, ¿no? Tablas maestras. Y obviamente ahora lo vamos a orquestar todo en jobs, ¿no? De Databricks. Ok, ¿Cuándo entonces es que nos es la vemos última clase? el martes todavía de la otra semana. Creo que es ¿El feriado, ¿no? Porque 24? no, dice Navidad, no creo que sea clase. Ya sería jueves, entiendo, 26. Claro, jueves 26 debería ser. Ujú. Listo. Ok, súper. Nos vemos el día